En el corazón del Triángulo Ixchil se ubica la finca La Perla, y ahí vivió José Luis Arenas, conocido como el Tigre del Ixcán. Él fue ejecutado brutalmente por grupos guerrilleros del EGP. El día de hoy, en Informe Especial, tenemos el relato de lo que vivió Ricardo Arenas, su hijo, que nos narra el horror de vivir en aquella época a merced de una guerrilla inclemente y despiadada. Los brutales enfrentamientos en una finca que vio de cerca el combate entre el ejército y las células guerrilleras que pretendían dominar el territorio. Vamos a conocer una historia de primera mano de la brutalidad y la hazaña con que fue ejecutado este empresario. Ese día, mi hermano Enrique, quien trabajaba con él, se encontraba en la otra finca, en San Luis Ixcán. Una finca que mi padre había hecho también porque él había sido el colonizador de esas tierras. Y el movimiento guerrillero, después de 3 años de estar tratando de emboscarlo y no haberlo logrado, se hace presente en un día de pago de planilla. Y como era costumbre para mi padre y para muchos finqueros de aquella época, pagaban personalmente para establecer un contacto directo con sus trabajadores y escuchar pues sus necesidades y, en fin, lo que cada quien le quisiera plantear. Y una columna guerrillera del EGP se hizo presente, se apostó en diferentes puntos estratégicos y se mezclaron entre los trabajadores, haciéndose pasar por reclutadores de mano de obra. Y llegan a donde estaba mi padre, en la ventanilla, ¿verdad?, en la oficina, pagando. Llegan con él y ahí desenvainan sus diferentes armas, lo acribillan, fueron 17 balazos y lo ajustician. En el momento del asesinato de mi padre, pues nuestra primera reacción pues fue denunciar el hecho, lógicamente, pero sin ningún resultado. Realmente nuestro sistema de justicia no se ha caracterizado por ser un sistema muy ágil o muy efectivo. Pero posteriormente, con la firma de los acuerdos de paz, para nosotros pues representó un trago amargo el saber que los asesinos de mi padre pues quedarían en la impunidad y que pues a través de esos acuerdos no iba a haber justicia para nosotros como sus familiares. Sin embargo, entendimos que era una necesidad para Guatemala si lo que queríamos era llegar a la reconciliación que tanto estábamos necesitando después de 36 años de guerra. Hace 2 años, Informe Especial inició una investigación para recabar todas las historias de las víctimas de la guerrilla. En aquella ocasión, como usted verá, le mostramos testimonios de empresarios, diplomáticos y ciudadanos inocentes que fueron atacados por estos grupos criminales. Ahora, Guatemala parece estar fragmentada en 1000 piezas. Una población dividida que no se pone de acuerdo, que entre insultos, señalamientos y sindicaciones de un bando a otro, pareciera querer regresar al pasado. Una Guatemala trágica que hoy lo que nos pide es que nosotros, en nuestro papel personal, hagamos un intento por una reconciliación, por un empezar de nuevo, más sin embargo, por no olvidar los hechos ni las historias de lo que sucedieron. Y esto es lo que los guatemaltecos que estuvieron del otro lado de la historia, que en la mayoría de veces no son reportados por los medios ni nacionales ni internacionales, piden que se conozcan y que después se juzguen. El documento de la recuperación de la memoria histórica, conocido como el Informe REMI, da cuenta que en Guatemala, en el marco de las operaciones contra insurgentes llevadas a cabo entre 1981 y 1983, agentes del Estado cometieron actos de genocidio en contra de grupos del pueblo indígena. Estos actos formaban parte de la estrategia contrainsurgente denominada quitarle el agua al pez, a través de la cual
querían aislar a la guerrilla de cualquier apoyo social. El conflicto armado en Guatemala nace después del 13 de noviembre, cuando unos oficiales que se alzaron, que trataron de dar un golpe contra Idígoras Fuentes, quedan alzados en armas y posteriormente se convierten en el brazo armado del Partido Guatemalteco del Trabajo, que había sido expulsado en 1945-46 por el presidente Arévalo, a raíz de que clausura la escuela Claridad, que era el órgano de formación y difamación, porque el artículo 32 de la Constitución de 1945 prohíbe, ese tipo de ideologías y tendencias internacionales. Luego se da el surgimiento de las primeras FARC, que son derrotadas en la Sierra de las Minas en los años 60, y se dividen en varios grupos. Uno de esos es el grupo guerrillero Edgar Ibarra, que es el que después ingresa a Guatemala como Ejército Guerrillero de los Pobres. Ese grupo se termina de dividir y de ahí sale pues ORPA, que baja, a la Boca Costa, al sur de Quetzaltenango y todo el departamento de San Marcos. Las FARC se quedan operando, en el área del Petén específicamente, llevando a cabo sabotajes, y destrucción de bienes inmuebles. El EGP se queda en el norte, en los departamentos de Quiché, Huehuetenango, una parte de Cobán, y su primera acción, con la que salen a luz, es con la muerte del famoso Tigre de Ixcán, que es el primer ajusticiamiento que ellos hacen. Guatemala vivió un conflicto armado entre 1962 y 1996, cuando se llegó a la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno de la República de Guatemala y la URNG. En esta época, en el contexto internacional de la Guerra Fría y el papel de los Estados Unidos, influyeron en una evolución del conflicto que desencadenó un círculo vicioso de injusticia social, protestas y represión. En esta guerra, los documentos del esclarecimiento de la memoria histórica y el REMI han consignado solo una parte de los hechos. Olvidaron escribir la historia de las víctimas de la guerrilla. Es hasta el año 2011 cuando las atrocidades cometidas por estos grupos rebeldes salen a luz. Quien primero toma la iniciativa de generar una recuperación de la memoria es la Iglesia Católica. Pero debemos de recordar que la Iglesia Católica fue parte del conflicto, especialmente en el área del EGP, porque nombres como Maquena, como Ricardo Falla, por ejemplo, y otros curas jesuitas, que tras la teología de la liberación se sumaron, a los grupos armados, particularmente al EGP, usaban, el dogma religioso para que se reclutara gente, ¿no? Y entonces es la Iglesia la que toma la iniciativa de hacer su recuperación de la memoria histórica. Y lo que la Iglesia recibe, lo que la Iglesia recoge son testimonios. En la denuncia que presentamos en diciembre del 2011, aportamos 52 nombres para que el Ministerio Público los citara y entrevistara, para que ellos aportaran los conocimientos que tengan sobre los hechos delictivos que hemos informado. Por ejemplo, por parte del ORPA, mencionamos a Edulmina Hernández, alias Cleopatra, a Sandra Torres, alias Marta, a Sandino Asturias, alias Jorge, a Orlando Blanco, alias Raúl. Por parte del PGT, entre otros, mencionamos a Ricardo Rosales, alias Julián, a Miguel Ángel Alvisures, que usaba dos seudónimos, Pedro y Damián. Por parte del EGP, aportamos los nombres de Juan José Hurtado Paz y Paz, alias Fernando, a Jean-Marie Simón, alias Susana, a Gustavo Adolfo Mioño, alias Manolo o Jonás, y a Gustavo Porras, alias Héctor. Nuestra intención es que todos conozcamos el otro lado de la historia, de los daños que se efectuaron por parte de la guerrilla, la violencia que todos sufrimos, con el afán que de ahora en adelante vivamos en paz en Guatemala. Sí existió en Guatemala una intención
por parte, en este caso, del gobierno de turno, del general José Efraín Ríos Montt, de cometer ese tipo penal, un tipo penal desdeñable de todo punto de vista, y que sí hubo una intención, y es una intención, nuestra investigación es particularizada hacia la región Shil, pero esta intención es genocida a las 5 regiones del país, porque en las 5 regiones del país se cometieron los mismos hechos, el mismo modus operandi se utilizaron en las 5 regiones del país.